¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves, como ustedes saben, vamos repasando algunas temáticas. Ya hace un tiempo, si bien durante todo el año estuvo el tema pandemia, hace un tiempo ya que venimos también intercalando con otros factores que tienen que ver justamente con un contexto general que se ha ido complejizando en un 2020 extrañísimo, disruptivo, distinto a lo que habitualmente ocurre, ¿no? Pero puntualmente y ya de cara al 2021 parece que la cosa en principio es que tampoco va a cambiar tanto, por lo menos en los primeros meses, viendo si las vacunas funcionan o no, si la de rusa, si la de Pfizer, si se puede, si no, si llegan o no llegan, y cómo se va a hacer esa vacunación masiva. Me pregunto siempre la misma cuestión, ¿no? ¿Desde qué punto pensábamos que la vacuna contra el coronavirus, algo nuevo, algo inédito en el mundo, todos están viendo cómo empiezan a vacunarse en Argentina, en un país donde cuesta vacunarse contra la gripe, vamos a tener vacunación masiva? No sé, digo, hay un punto que a mí me genera un desfasaje, bueno, capaz que sí, ojalá que sí, por lo pronto hay dudas ya con respecto a las vacunas que estaban anunciadas para llegar a nuestro país. Y en el marco de todo este 2020, en el marco de tener que cambiar algunas cuestiones, en el marco de tener que reinventarnos en muchos aspectos, en los sentidos comerciales, industriales, en el sentido de la forma en las cuales se generan las ventas y empieza a mover la economía de la ciudad, incluso en el turismo, como estamos viendo ahora, más allá de que todavía en temporada estamos viendo que la cuestión no se cumple con todas las normas y veremos cuáles son los resultados más en esta época de fiestas, ¿no? Donde la cuestión de las reuniones ha sido inevitable y donde veremos qué resultados también tienen estas cuestiones a mitad de enero, principio de febrero. Habrá que esperar a ver si, ojalá tengamos suerte y no, porque también hay que pensar en algo. Sí, los casos son 80, 100, 120, son un cuarto de los que había, pero también son un cuarto de los que se cuentan, porque antes, a principio, una persona con fiebre y resfrío se la contaba como con coronavirus positivo y se subía al parte. Ahora hay un contagiado y los otros 5 que están alrededor no se cuentan. O sea, sobre los 100 hay 500 contagiados. No sé si se entiende, digo, cuál es la cuenta básica. No se sube al parte. Está bien, esta es la diferencia que hay con respecto a cómo contarlos de cara a una temporada que es necesaria. No digo que se estén manipulando los números, pero digo que también hay que entender estas cuestiones cuando hablamos de que nada ha pasado. Lo que ha cambiado es la perspectiva que tenemos como sociedad con respecto a esto y la forma en la que estamos encarando esta cuestión y las decisiones de gobierno con respecto a abrir. No estoy ni juzgando ni ninguna de estas cuestiones, pero sí está la situación que tenemos en esta temporada de verano. Así que veremos cómo sigue esta cuestión, y una de las cosas que ha cambiado tiene que ver con la educación, por ejemplo. También mucha incertidumbre, y por eso decía las fechas de febrero, para ver cómo se sigue, para ver si hay vuelta a clase presencial o no, porque esto cambia muchísimo la perspectiva. Y los chicos han tenido que aprender a tomar clases por Zoom o a tener que hacer los deberes vía una computadora. Veremos qué pasa el año próximo. Lo que sí es cierto que todo ha cambiado a través de la informática. De eso nos vamos a ocupar en el día de hoy con Santiago Trigo, y también hablaremos de un balance entre esta transición 2020-2021 que estamos viviendo con respecto a la economía y al licenciado Ortega. Así que si les parece, conocemos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Tiempos difíciles, decíamos también, donde tuvimos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las formas de comunicarnos, de vincularnos, de relacionarnos. Algo que veníamos haciendo, dicho sea de paso, en algunos sentidos, pero quizás no tan generalizado y también con muchos riesgos con respecto a eso y también con muchos miedos con respecto a eso, ¿no? De pronto, alguna persona con algunos años más que le costaba un poco la tecnología, incluso una persona con unos años menos que la verdad que prefería, de pronto tuvo que empezar a ver cómo hasta incluso reconvertía sus propios negocios a través de internet y los hacía a través del delivery, del takeaway o a través de redes sociales vendiendo productos o bueno, todo lo que hemos vivido en estos tiempos ha sido muy complejo para readaptarnos, ¿no? De golpe, de un tirón, y dijeron, bueno, llegó este mundo nuevo y acá estamos. Y no creo que haya vuelta de todo eso que hemos vivido y eso vamos a hablar un poco de eso y también sobre todo el tema docente, donde aparecen también otras cuestiones relevantes y preocupantes con respecto a los alumnos y la forma de usar la tecnología. Para este fin vamos a hablar con un amigo de la casa, Santiago Trigo, el ingeniero en informática. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Nico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Santiago, bueno, digo, tiempos que han cambiado todo. Bueno, vos venís trabajando esto, hemos hablado cuando estábamos en radio que trabajábamos juntos y demás Sí. muchas veces estas cuestiones, pero ahora de pronto, bueno,
para todos y todas, ¿no? A meterse de lleno en el mundo informático y a entender un poco más de qué se trata todo eso. ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Cómo lo analizas vos? Bueno, es como dijiste vos, esto llegó de una forma inesperada, obligada, pero en cierta forma, como dijiste recién, para quedarse. O sea, la gente tuvo que recurrir a las redes sociales y al uso de la tecnología para hacer toda su rutina diaria que antes hacía en la calle. O sea, uno tenía que ir al banco, iba, hacía la cola en el banco, todo. Ahora no. Ahora el banco se opera mediante el home banking, el que no tenía home banking se lo tuvo que haber sacado. Todas las aplicaciones que tuvieron que crear los bancos, como por ejemplo para brindarle ese acceso a la gente para que no concurra a la sucursal. En cierta forma yo vi que tuvimos el periodo, obviamente, el primero de resiliencia en marzo, donde esto no se puede, esto es inviable, esto la verdad es imposible poder manejarlo, y llegamos a un noviembre donde te acostumbras, o sea, no te queda otra, te acostumbras, lo empezás a usar, te empezás a amigar y empezás a desarrollar tus actividades normales mediante una computadora o un celular. No Ese solamente sería como... nos hemos acostumbrado, Santiago, sino que, perdón la interrupción, ¿no? No solamente nos hemos acostumbrado, Sí, sino que además ya lo tenemos como naturalizado, como parte de lo lógico, totalmente. comprar Sí, cosas por internet o abrir un Instagram o seguir un Instagram porque hay productos que nos interesan o vincularnos a través de internet, ¿no? sí, exactamente. De hecho, el vínculo es como decís vos, o sea, el vínculo con las personas se fue, entonces vamos a comunicarnos con las personas mediante algo que antes por ahí no hacíamos, y ese vínculo esa cosa obligada que tuvimos que hacer de utilizar un dispositivo para realizar una actividad también nos llevó a utilizar ese dispositivo mucho más seguido, mucho más frecuente para hablar con los demás. O sea, la forma de socialización es ahora a través de un dispositivo informático y si bien ahora ya se empezó a abrir un poquito la cosa para que nos podamos juntar, al aire libre al menos, esto va a llegar, se quedó y el que no lo usaba ya lo internalizó, lo empezó a usar. Tengo, qué sé yo, hay conocidos de adultos mayores de edades de 80, 85 años que están usando la tecnología y la están usando bien. Una mera explicación de sus nietos, de sus nietas, cómo abrirlo, cómo hacer una videollamada y lo empezaron a usar. ¿Sí? Mm. Sí, sí. Y en cierta forma también está bueno que se empiece a internalizar esto. Por ahí quizás con los adultos mayores o los que no tienen internalizados en esa tecnología, aparecen algunos problemas de que la confianza extrema contra alguien que está hablando y todos los problemas que pueden suscitar después. Santiago, a Pero ver, digo, sí, hasta acá más bien descriptivo lo que ha pasado, digamos, ¿no? Esto pasó, sí, nos cambió, fuimos para este lado, no quedó otra, vamos, y ya se ha naturalizado, estamos bien. No hemos hecho sí, calificaciones con respecto a esto y digo, no quiero hablarlo desde el punto de vista sociológico, que también debes tener tu opinión, es una persona muy inteligente y muy capacitada con respecto a lo que puede ocurrir con respecto a estar todo el tiempo en un mundo virtual. Algo que vemos mucho más en los chicos, ¿no? Estas cuestiones de juegos como Roblox o alguno de esos donde están con sus amigos en un mundo virtual, digamos. Bueno, los tal más cual. grandes también nos tuvimos que acostumbrar un poco a esto de los Zoom para juntarnos y demás. Pero Sí. digo, más allá de eso, no un análisis sociológico, pero digo, ¿está bien, es peligroso o no es peligroso que empecemos a ir por esta vía ya como algo naturalizado? Digo, ¿cuánto peligro tenemos en torno a hacer todo por internet? A ver, yo creo que todo los extremos nunca son buenos, o sea, siempre tenemos que encontrar un punto medio. Estar todo el tiempo conectado y interactuar con las personas mediante un dispositivo, y la verdad que a mí no me parece bueno. Tenemos que interactuar, tenemos que salir, tomar aire, tenemos que hablar, tenemos que tener contacto. Lo que sí me parece es que también está bueno que empecemos a usar la tecnología para desarrollar nuestras actividades porque nos ahorran tiempo en muchas cosas. O sea, no hay necesidad muchas veces de que un adulto mayor esté 4 o 5 horas, como se ha pasado, haciendo una cola en un banco, cuando por ahí en 5 minutos lo resolvés mediante una aplicación en el celular. Entonces, creo que también hay que buscarle ese punto bueno. Si la tecnología me soluciona, me ahorra tiempos, me saca estrés para hacer algún tipo de tarea, bueno, usémosla, pero todo en su medida justa, tampoco el extremo. O sea, todo el tiempo interactuando con una... A mí yo me acuerdo que mi padrino me decía, tenés cara de pantalla, con una cara de pantalla, estar las 24 horas con el dispositivo, no, la verdad que eso no me parece bueno, hay que interactuar, pero sí hay que saber utilizarlo en la medida justa. O Sí, sea, lo que a esta mí me tarea me preocupa, lo digo, de todo esto soluciona. es el después, viste, que como que hay poca planificación para el después y uno de los puntos a analizar con todo esto, como vos decías, ¿no? Nos ahorramos mucho tiempo, pero también
va a haber puestos de trabajo que se van a perder a partir de esto y va a haber que, de una vez por todas, refuncionalizar. Nadie está pensando en eso a futuro, ¿no? Digo, esto me preocupa bastante con respecto a eso, digamos, el reinventarse de muchos trabajos que en el mundo ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, no hay cajero de supermercado en Estados Unidos. Vos pasás, vas con la tarjeta y demás, digamos. Acá tenemos que tener cajero por una cuestión de seguridad, por los argentinos tenemos la fase Maradona también y nos cuesta bastante algunas cosas, ¿no? O sea, la picardía y demás, que no es picardía, sino que es un delito. Pero digo, cuesta ver que ya no va a haber que un cajero automático o que no va a haber un cajero físico, está el cajero automático, pero ahora ni siquiera al cajero automático. Entonces cada vez hay más puestos de trabajo que se van como diluyendo en todo esto. En cierta forma sí, a ver, pero como dijiste también al principio, a mí me parece que esos puestos también los podemos reinventar, capacitar a esa persona para que realice otra tarea. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, no sé si viste la película de Charlie y la fábrica de chocolates, Sí. donde el padre del nene lo echan porque en la fábrica pusieron todos robots, pero después lo terminan contratando porque era él el que mantenía los robots, ¿sí? El que le hacía el mantenimiento a esas máquinas. Entonces, creo que también es una cuestión de capacitar al personal para que realice otra actividad que por ahí está reemplazado por la tecnología o por la máquina y poder seguir desarrollando esas tareas. Hay que reinventar un poquito entre todos esta forma laboral. El teletrabajo es una realidad, llegó para quedarse. A ver, en el mundo de la tecnología el teletrabajo se usaba hace mucho tiempo, no es algo nuevo, pero en el otro mundo, que por ahí no era el tecnológico, la computación, no se realizaba. Y la gente le encontró el gustito al teletrabajo. ¿Sí? Al principio otra vez, resiliencia en marzo, pero después, pero yo estoy en casa, entro al sistema de mi trabajo, me conecto mientras me tomo un café, estoy acá. O sea, parece que el teletrabajo también cambia un poquito esta modalidad y también a mí me gusta, personalmente, me gusta que se empiece a trabajar, en la medida que se pueda, depende del trabajo, que se empiece a trabajar por objetivos y no por horario, ¿sí? Seguro. Muchas veces estamos muy acostumbrados de, qué sé yo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde vamos y trabajamos. Y por ahí si nos ponemos tareas u objetivos y los cumplimos, el tiempo se puede dividir y se puede hacer de otra manera que no sea ese trabajo. Hay trabajos, por ejemplo, que hay que ir y porque se hace en ese momento y listo. Pero creo que es una cuestión de un cambio cultural que tenemos que empezar, que este 2020 por ahí y esta lamentable pandemia nos obligó a que ese cambio cultural empiece a suceder. Seguro, ¿no? Decía recién Charlie la fábrica de chocolates, si el 2020 fuese una película es de Tim Burton, seguro, ¿no? De punta a punta, ¿no? La Sí, tal oscuridad, cual. lo, Sí, lo gris de todo esto. Bueno, sí. últimos minutos quiero aprovechar para hablar de esta guía docente que has hecho por justamente el tema que hablábamos al comienzo, ¿no? Cuando conocía la introducción de la nota, el tema de los docentes, los alumnos, los peligros a los que se exponen los alumnos al estar frente a la tecnología. Contanos un poco de qué se trata eso. Bueno, la guía la venimos desarrollando con el Infolab hace ya unos añitos y trata de reflejar la actuación y los términos que un docente debería conocer que pasan en Internet y las redes sociales. Entre paréntesis te quiero decir, ok, la pandemia vino y tuvimos que usar la tecnología, pero hubo un aumento exponencial de los delitos donde la tecnología media, eso también hay que recalcarlo porque no todo es bueno, o sea, también se aprovechó por ese lado y los delincuentes están muy al acecho y tenemos alrededor de un 400 y 500% de aumento en los delitos que tienen donde la tecnología es un medio. Eh, la guía viene a reforzar, como te decía, conceptos, ya sea el grooming, ciberbullying, sexting, que se manejan y por ahí los docentes no conocen. Eh, y también una cosa muy importante es que cómo tiene que actuar el docente y la sociedad en general. La pueden descargar del sitio de Mar del Plata Gobar, la pueden descargar de ahí y les va a servir también a la sociedad en general para cómo actuar, conocer esos términos, qué son, cuándo es delito, cuándo no es delito, cuándo tenemos que denunciar, cómo acompañar al niño, niña, adolescente ante este tipo de casos. Hay algo que nosotros siempre reforzamos, es que nunca le vamos a enseñar cómo usar cierta herramienta o cierta aplicación, porque es lógico que ellos la sepan usar mucho mejor que nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es enseñar a cuidarse en ese medio y enseñarle a usar responsablemente la tecnología. Cosa que eso no importa qué aplicación estemos hablando, sino lo que importa es que son tips, digamos, generales, fomentar el diálogo en la familia. Lo mismo que hacemos que
como les enseñamos a cruzar la calle, a que no tienen que hablar con desconocidos en el medio físico, bueno, exactamente los mismos tips o consejos tenemos que llevar a la red social o a internet, y esa guía, por ejemplo, explica todo eso en una manera obviamente mucho más acabada con los términos, y fundamentalmente es cuando alguien detecta un delito, cómo preservar la evidencia, cómo hacer la denuncia y dónde hacer la denuncia, Seguro. que eso también es muy importante y a veces no se sabe. Seguro, se descarga gratuito para todo el mundo, es muy importante esto, ahí en la página oficial del municipio está esta guía práctica donde explican todo, desde cómo actuar a cómo responder ante un hecho, cuándo es un delito, cuándo no, todo, así que está muy práctica. Gracias, Santiago, por estos minutos, un saludo grande a todos los integrantes del Infolab, una institución tan importante para la ciudad y tan querida por mí en lo personal, digo, así que un saludo grande para todos ellos. Y bueno, ya estaremos de vuelta hablando para hablar un poco, puntualizar un poco sobre estos temas, si te parece. Dale, perfecto. Muchas gracias por la convocatoria y saludos por allá. Un abrazo grande. El ingeniero Santiago Trigo, ingeniero informático, hombre del Infolab, investigador del Poder Judicial también, una persona de las que más conocimientos tiene en la Argentina con respecto a esos temas, y esta posibilidad que tenemos de descargar una guía gratis para entender un poco más, sobre todo en estos tiempos donde se usa mucho la computadora y ya lo hemos naturalizado para que quede, en definitiva, la computadora, el teléfono, digo, todos los dispositivos que permitan Internet, para poder utilizarlo de manera correcta y sobre todo con los menores tener una visión mucho más clara con respecto a qué sí y a qué no. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre lo hacemos, vamos a hablar de economía con Roberto Ortea. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, transición 2020-2021, un poco de lo que dejó el 2020 y lo que está por venir, si sé que se puede prever algo. De eso vamos a hablar seguramente. Digo, ¿de qué forma podemos encararlo el tema? Bueno, primero para hacer un breve resumen de este año que en términos económicos fue extremadamente malo, por algunas decisiones propias del gobierno y algunas cosas de que el gobierno no tuvo control o que no podía tener control, como fue la pandemia mundial, que impactó en una cuarentena, a mi criterio, ya extremadamente larga en la Argentina, y que eso tiene reflejos en los números económicos que tuvimos este año. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el año. El año va a cerrar con una caída del PBI de 12 puntos, más o menos, va a estar después entre 11,5 y 12,5, pero vamos a poner un promedio de 12 puntos en el año. Eso, para que vos tengas una idea, es la caída más grande del PBI en Argentina desde el 2001. ¿Está bien? Y en el 2001 cayó más o menos también 12 puntos. Entonces, digamos, para ver el impacto económico que ha tenido la pandemia en la región y en la Argentina en particular, y la Argentina es, dentro de la región latinoamericana, el tercer país que más cayó en términos de PBI.
En términos de inflación, la inflación, bueno, la dijimos la semana pasada, va a rondar el 36%, pero con un pronóstico de una aceleración de la inflación para el 2021, por lo cual es preocupante. El dólar oficial, a pesar de que siempre se habla del dólar blue, y entonces uno pierde el sentido de cómo va creciendo el oficial, el gobierno devaluó un 38% el dólar oficial durante el 2021. ¿Está bien? O lo va a devaluar, ¿está bien? Estamos todavía cerrando el año. En ese sentido, digamos, también es un número muy importante que es una de las cosas que explica la inflación. Fíjense que la inflación dijimos que estaba en el 36%, 38% de devaluación del dólar oficial. El dólar blue aumentó un 95% durante el año, más o menos. También faltan unos días que yo, pero estamos en el 95%, y la combinación de caída de producto, inflación alta, hizo de que los salarios reales de la economía cayeran cerca del 5%. Es decir, ese es el resumen económico de lo que uno podría hacer, un año muy malo, digamos, vamos a repetir. Algunas cuestiones por decisiones del gobierno, yo creo que fue una mala decisión del gobierno trabajar exclusivamente pensando en términos de poner emisión vía el Banco Central para solucionar el problema fiscal. Tendría que haber buscado métodos alternativos, y que esa gran emisión tiene un doble correlato, uno en la inflación y otro en el dólar. Y eso, digamos, es una de las cuestiones que va a tener que resolver el año que viene. ¿Qué va a Roberto, pasar en el 2000? todo el drama económico que se ha vivido en este 2020 se lo adjudicaron prácticamente a la pandemia, y uno ve los resultados con otros países, por ejemplo, y el PBI no cayó tan bruscamente como aquí, el dólar no se devaluó, o sea, la moneda, el peso argentino no se ha devaluado tanto como aquí, y el dólar paralelo no existe prácticamente. Digo, ¿cuánto hay de pandemia? ¿Cuánto hay de mala gestión? Yo creo que hay, si vos me ponés, mucha culpa del gobierno en algunos manejos que tuvo a nivel de decisiones, no tanto económicas, sino, por ejemplo, en términos de la cuarentena. La cuarentena en la Argentina se inició extremadamente pronto y fue muy prolongada en el tiempo, cosa que no pasó en ningún país del mundo prácticamente. Y eso tiene un impacto económico monstruoso, ¿está bien? Porque, digamos, a ver, si vos tenés cerrado gran parte del sistema productivo, eso genera una fuerte, digamos, caída de la actividad. Si vos tenés caída de la actividad, tenés caída de recaudación, y si tenés caída de recaudación, necesitas de alguna forma financiar, sobre todo porque tenés que hacer programas, digamos, de contingencia por la cuarentena, de alguna forma el Estado. Y todo eso después tiene impacto en la inflación y en el dólar. Entonces, gran parte, digamos, del problema que hoy estamos viviendo, obviamente está generado por la pandemia, pero la administración de la pandemia, que es la cuarentena, que es como se manejó la cuarentena, no fue, digamos, del todo correcta, al menos a mi entender. Esto lo hemos planteado inclusive al principio, digamos, cuando alguna vez planteábamos cuál era el problema, si la salud, la economía, y que había que ver cómo se llevaba un mix para que las dos cosas no digamos, pudieran convivir. Y, digamos, esto se ve reflejado en los números finales del año, claramente, donde la Argentina es de los peores países en términos digamos, de caída de producto, es de los mayores países en términos de inflación, algo estructural en la Argentina, digamos, al menos la inflación, y donde la devaluación de la moneda respecto a otros países, inclusive en este momento hay muchas monedas que se están revaluando, ¿está bien? Porque una de las cosas que pasó en el mundo es que Estados Unidos también tuvo que digamos, solventar parte, digamos, de todo este problema económico con el año, por lo cual puso muchos dólares en el mundo, y en este momento el efecto que hay es que hay muchas monedas que se están revaluando respecto al dólar, y en la Argentina eso no está pasando. Claro. Entonces, todo esto, digamos, implica de que obviamente hubo errores de manejo económico importantes en el gobierno. Roberto, brevemente, 2021, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, 2021 va a ser el año del rebote, no del crecimiento. Bien, hay una diferencia muy importante en economía entre rebotar y crecer. El año que viene vamos a crecer, digamos, después de 4 años prácticamente de caída, porque esto no empezó con la pandemia, digamos, la caída de la Argentina, va a crecer, se puede estimar de que va a crecer entre un 4 y un 5%
la economía el año que viene. La inflación va a ser alta, yo creo que va a estar entre el 40 y el 50%, y el dólar oficial es una incógnita, y el dólar blue también es una incógnita, porque va a depender de decisiones políticas. ¿Está bien? Cada día estamos más cercanos a que nos quedemos prácticamente sin reservas, y eso va a implicar, digamos, de que puede haber un movimiento del tipo de cambio no deseado por el gobierno y impulsado más por el mercado. Roberto, muchísimas gracias y si te parece nos reencontraremos el próximo jueves. Dale, cómo no. Un abrazo. Gracias. El licenciado Roberto Ortegui, la economía, no tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves aquí en el canal público de la ciudad. Que tengan una buena noche, gracias por acompañarnos. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.